Sin discusión alguna, Pablo es el ejemplo perfecto del ministerio de apóstol, de cómo se debe ejercer el apostolado en el reino de Dios. Es el referente bíblico más importante después del Señor Jesús, claro. También Pedro, pero considero que la vida de Pablo encierra de una manera más amplia y más precisa para el tiempo nuestro el cómo debe ejercerse el apostolado. Su gran amor por el Señor es todo un ejemplo para nosotros. Su conversión plena, absoluta, radical, contrastante. Tenemos a Saulo y tenemos a Pablo, ¿verdad? Saulo, pues es el prototipo de un hombre en el mundo, como cualquiera de nosotros. Pero Pablo ya es el ejemplo perfecto, el ejemplo lleno de luz, lleno de poder, lleno de entrega y pasión, celo por el Señor. Pues ya un hombre convertido plenamente, sin duda alguna. Y cómo se dedicó a predicar el Evangelio, cómo fundó iglesias en muchas partes, en muchas regiones, estableció ancianos, veló por la vida de ellos, cuidaba la doctrina, estaba al pendiente de la doctrina de las iglesias y de la vida también de los siervos de Dios, ¿verdad? Y cómo era guiado por el Espíritu Santo de una manera maravillosa, y el poder que Dios manifestaba a través de su vida y su ministerio. Entonces, definitivamente, tenemos mucho que aprender de Pablo, Así es de que, para los que entendemos por la palabra del Señor que el apostolado está vigente, de otra manera la iglesia no estaría completa, ¿verdad? Y eso es totalmente en lo que sería el trazo bíblico, ¿verdad? Pues no podemos decir que ya no hay apóstoles, porque pues estamos haciendo que de alguna manera, ¿verdad?, la iglesia esté acéfala. Entiendo que la cabeza es Cristo, pero ya hablando ministerialmente, ¿verdad?, el apóstol tiene un lugar, amén, el lugar que Dios le ha dado en la iglesia. Entonces, bueno, pues desde el capítulo 9, donde aparece por ahí Saulo, ¿verdad?, y ya entonces convertido a Pablo, pues ya desde allí empieza él a trabajar en la obra del Señor, pero de una manera que realmente a mí me sigue admirando, a mí me sigue retando la vida de Pablo, como él, como predicaba, ¿verdad? Y ese gran amor, esa gran pasión. Lo podían apedrear en un lugar y lo tiraban como muerto y se levantaba y se volvía a meter. Él platicaba en todos los lugares, o sea, predicaba en todos los lugares. Llega a Atenas y ahí habla con filósofos y bueno, más adelante vamos a ver cómo pues es llevado también ante reyes, y ante reyes está, ¿verdad? Entonces, un hombre definitivamente, qué bien lo escogió el Señor, amén, y gracias a Dios por la vida de Pablo. Bueno, vamos en el capítulo 19 del libro de los Hechos y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bueno, pues, a ver, vemos aquí a algunos judíos que echaban fuera demonios, al menos lo intentaban, ¿verdad? Hacían exorcismos y habían visto lo que Dios hacía a través de Pablo. Pero aquí los llama exorcistas ambulantes, o sea,
a ver, ese nombrecito que la Biblia les da, pues ya cuestiona su trabajo que ellos andaban haciendo, ¿ves? Ya pone en duda, ¿verdad? Que Dios fuera a respaldar eso, ¿verdad? Ese trabajo que ellos andaban haciendo. Y bueno, pues las pruebas muestran que, pues sí, que realmente nada más eran exorcistas ambulantes, ¿verdad? Que andaban de aquí para allá haciendo este ejercicio espiritual, ¿verdad? Y claro que supongo que las intenciones no eran las correctas, porque pues estas personas no estaban perfectamente en el centro de la voluntad del Señor. De hecho, no conocían a Jesús. Digo, ya partiendo de ahí, ¿verdad? El echar fuera demonios, ¿verdad? Pues eso sabemos que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bueno, pues estos tales judíos, ¿verdad? Como habrá muchos en este tiempo, o sea, este pasaje está escrito para que nosotros tengamos una referencia de que sí va a haber personas haciendo tales cosas. Y algunos imitando a Jesús y otros con otros artificios espirituales, ¿verdad? Pero que tengan el respaldo de Dios, eso es otra cosa. Que tengan el respaldo del Señor Jesucristo, eso es otra cosa. Mire, muchas personas dicen yo creo en Jesús, ¿verdad? O dicen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Alguna oración y otra vez, y en el nombre de Jesús. A ver. ¿Estás usando el nombre de Jesús? La pregunta sería, atención con esto. ¿Y Jesús te autoriza? ¿Estás autorizado por el Señor Jesús para en mi nombre? Cuidado, porque cuando alguno de nosotros, atraviese su nombre, ¿verdad? Haciéndose responsable de lo que otra persona haga con tu nombre. Porque para que alguien diga, en el nombre de, en este caso, en el nombre de Jesús. A ver, ¿estás usando el nombre de Jesús? ¿Estás autorizado para usar el nombre de Jesús? Porque decir, en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús eso, eso no significa que Jesús te haya autorizado a ti para usar su nombre. Ay. ¿Entendemos esto? A ver, tú que me estás viendo este video, ¿autorizarías a cualquier persona a usar tu nombre? Para que diga, en el nombre de, y que dijera tu nombre, ¿verdad? Que dijera en el nombre y ya dice tu nombre y ya se compromete a algo. O va a hacer algo en tu nombre, o sea, te está comprometiendo a ti. ¿Autorizarías a cualquier persona a usar tu nombre? Yo no lo haría. Y sé que tú tampoco. Bueno, pues Jesús tampoco. El Señor Jesús no respalda a cualquiera que use su nombre. Así es que asegurémonos que tengamos la autorización del Señor. Amén. ¿Y cómo se obtendría esa autorización? Pues desde luego, ¿verdad? Teniendo una conversión plena para el Señor Jesús, habiendo entregado plenamente nuestra vida al Señor, ¿verdad? Y estar viviendo en sus caminos, esforzarnos por vivir en sus caminos, en santidad, lo que ya sabemos que es la doctrina que nuestro Señor nos ha encomendado. Entonces, ahora sí, cuando una persona está viviendo pleno, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Apartado del mundo, llenándose del Señor Jesús cada día, de su palabra, bueno, pues definitivamente el Señor Jesús autoriza usar su nombre. Pero a estos tales exorcistas ambulantes, ¿verdad? Como vemos, y mira cómo dicen, en el nombre del Señor Jesús, dice, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, yo no lo predico, el que predica Pablo. Y Jesús no confirmó su nombre. De hecho, los espíritus pues, los humillaron, tuvieron más poder. Dice que los demonios dominaron a estos exorcistas. Entonces, como vemos, el Señor Jesús no respaldó su nombre con estas personas. Bien, versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso,
así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahí están las conversiones plenas. Cuando hay conversiones verdaderas, definitivamente, dice, ¿qué hicieron estos que se convirtieron? Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, la verdadera conversión implica un arrepentimiento total de la vida anterior, una confesión de esa vida mundana, esa vida pecaminosa que todos tuvimos antes de conocer al Señor. Ese es un requisito pleno, completamente. Vamos, si no hay ese arrepentimiento completo de vida, ¿verdad? No hay una conversión verdadera. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Estamos en Éfeso. Bueno, pues aquí en Éfeso hay un problema grave. ¿Cuál? Había mucha magia, porque dice que muchos de los que habían practicado la magia, muchos, y llámeles hechiceros, llámeles, se aplican muchos nombres, muchos nombres. Hay muchas doctrinas de esa naturaleza, ¿verdad? Gnósticos, en fin. Y actualmente hay muchas diversificaciones y seguirá habiendo más. Bueno, pues dice que hasta trajeron sus libros, O sea, ya había libros de magia, Y bueno, pues se convirtieron por ahí. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, la palabra del Señor estaba prevaleciendo sobre todas estas doctrinas, sobre esta magia, ¿verdad? La palabra del Señor prevalecía, amén. O sea, la palabra del Señor mostró su poderío sobre todas estas doctrinas. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Otro negocio. Un negocio era la magia. Ahí había un gran negocio. Bueno, aquí hay otro gran negocio. Los ídolos. La fabricación de ídolos, de diferentes maneras. Aquí habla de que hacían unos templos pequeños, ¿verdad? De diferentes tamaños, supongo, ¿verdad? Así es el arte de esta disciplina. Y bueno, pues eran de plata y bueno, pueden ser de cualquier material, pero se hacen, ¿verdad? Desde llaveritos, desde cuadros, en fin, hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, detrás de todo eso, ¿qué está? La ganancia económica, aquí lo está diciendo. Y dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Ahí está, era un negociazo. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana, ¿verdad?, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. No era fácil el problema espiritual el que estaba tocando aquí el apóstol Pablo, Estaba ante una deidad, ¿cómo le dijéramos? Ante una gran potestad, ¿verdad? Ante un gran principado. Era el posesionamiento espiritual de un ídolo en una región grande, ¿verdad? Dice Diana, ¿verdad? La que venera toda Asia, la que venera toda Asia. Y así, en todas las regiones del mundo, hay estos principados y estas potestades que el enemigo de Dios ha establecido, ¿verdad? Pero Pablo llegó aquí a Asia
estaban enfrentando aquella situación. Realmente era un choque espiritual entre la luz con las tinieblas. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. O sea, se hizo la turba. Otra vez, se hizo aquella manifestación en contra de Pablo. Y ya van y por ahí toman presos a Gayo y a Aristarco. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. A ver, atención con esto, Atención con esto. Hay un alboroto. Está mucha gente reclamando y gritando, amenazando, ¿verdad? Y ya tomaron a dos consiervos de Pablo. ¿Y qué sucede? Pues que Pablo quiere salir ahí a hablar con el pueblo. Pero, sus hermanos en Cristo, los discípulos que formaban parte también del cuerpo de Cristo, de las iglesias ahí en Éfeso, no lo dejaron. No lo dejaron. Esto también nos enseña mucho, ¿verdad? Que hay que ser prudentes, ¿verdad? Que, en el reino de Dios no caben los valientes cuando esa valentía no es ejercitada en un momento inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sabemos? ¿Pablo era un cobarde? No. ¿Pablo tenía miedo? No. La vida de Pablo nos demuestra que era un hombre dispuesto a morir totalmente por la obra del Señor. Pero en este caso, ¿verdad? Fluyó la sabiduría, el consejo espiritual el resto del equipo, del resto de los consiervos de la iglesia. Y Pablo se sometió a ese consejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice, también algunas de las autoridades de Asia, ahora autoridades ya no de la iglesia, sino en sí del pueblo, del gobierno, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. ¿Qué os parece? ¿Verdad? Era Dios protegiendo también a Pablo. Entonces, a veces nos tenemos que proteger de una manera. A veces vamos a enfrentar esta situación que se nos presenta, a veces no siempre. Entonces, pero seamos cuerdos, seamos sensatos, seamos sabios, seamos inteligentes, escuchemos la voz del Señor. Y en este caso, la voz del Señor vino a través de sus discípulos, de sus consiervos amados, y también vino a través de las autoridades mismas que le pidieron que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Estaba aquello bastante acelerado. Entonces no era prudente en ese momento. A lo mejor un poco más tarde sí. Vaya usted a saber, ¿verdad? Dios es el que nos guía en todo momento, pero en el momento en que Dios le habló para que no se presentara en ese instante, ¿verdad? Era que lo más prudente era que no lo hiciera, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó después? Entonces, Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! Imagínense toda una multitud gritando eso. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. O sea, está calmando las aguas, ¿verdad? Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno,
audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Aquí nos describe que ya había un ordenamiento para acusar a alguien y para defenderse, y autoridades para ejercer el juicio ante un pleito, ante una contienda entre dos partes. Aquí dice, bueno, pues cálmense, ¿verdad? Autoridades tenemos, conocemos el proceso, pero ustedes no se precipiten. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. A ver, dice, tranquilos. Y si el problema de ustedes no tiene que ir a los tribunales, pues hagan una asamblea y ahí resuélvanlo. Pero calmen los ánimos. Luego dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. La sedición. La sedición ya era una figura legal de ese tiempo, ¿verdad? Igual ahora, ¿verdad? Si alguien provoca este tipo de levantamientos de un grupo de personas, puede ser contra el gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Contra ciertas autoridades, ¿verdad? La sedición es una figura legal que está penada, es un delito, ¿verdad? Arrastrar a mucha gente para manifestarse, ¿verdad?, en contra de él. Ahora, no habiendo ninguna cosa por la cual podamos dar razón a este concurso, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces, bueno, se calmó todo, hubo prudencia, ¿verdad? Y en ese momento, pues ya no llegaron las cosas al punto que iban a llegar. Qué bueno que Pablo no fue. Qué bueno que Pablo fue humilde para escuchar. ¿Entendimos, siervos de Dios? ¿Entendimos, siervos de Dios? Pablo tenía una jerarquía espiritual de altura. Definitivamente, definitivamente. El ministerio de Pablo era un ministerio floreciente, era un ministerio glorioso, era un ministerio con poder. Sin embargo, Pablo, un hombre humilde, ya no era el Saulo de antes. El Saulo de antes, ese no entendía razones, pero el Pablo convertido al Señor, ahora era un hombre con humildad, que supo escuchar, que supo esperar, que supo entender que Dios le dijo a través de autoridades y a través de hermanos en Cristo, que le dijo, no vayas. Amén. No, esto no tenía que ver nada con valentía. Amén. Pero el plan perfecto en el reino, déjenme poner esto de otra manera. La voluntad perfecta de Dios en este asunto era que Pablo no fuera. Y Pablo lo supo entender muy bien. Capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas asechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Una vez más, tratan de matarlo, ahora allá por Grecia. Tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Entonces, como vemos, pues a Pablo le sobraba valentía, ¿eh? Y le acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. En un video anterior hablaba acerca de la geografía bíblica o la geografía de ese tiempo, de esas regiones, que decía yo también que algunos pueblos y ciudades de ese tiempo o de otros tiempos un poco más atrás que nos enseña la Biblia, pues no aparecen, ¿verdad? Ya no están. Pero muchos de ellos todavía permanecen ahí como un testimonio viviente de que por allí el Señor caminó en esos pueblos, o los siervos de Dios anduvieron dando testimonio por esos pueblos. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan,
Bueno, aquí vemos que ellos eran muy respetuosos también de las tradiciones y las fiestas de su nación, ¿verdad? Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ay, a veces cuando yo predico, procuro no predicar tanto, no se me vaya a dormir alguien y se me vaya a caer alguien, ¿verdad? Bueno, pues ahí estaban, ¿verdad? Entonces, como ven, pues todavía en este tiempo hay gente que se duerme en la predicación, ¿verdad? Pero ya es bíblico. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, un milagro, o uno más en plena acción, uno más, ¿verdad? Imagínense que estamos en la congregación, estamos compartiendo, estamos predicando y se muere aquella persona, ¿verdad? Bueno, pues Pablo también detuvo su enseñanza, resucita al hombre, ¿verdad? Y luego sigue predicando todavía más horas. Bueno, por eso me encanta la vida de Pablo. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén, ¿verdad? Bien, una serie de pueblos, ¿verdad? Y en algunos ya había ido y en otros ya no quiso llegar, como en Éfeso, donde él ya había pasado por allí, pero en esta ocasión ya tuvo testimonio de ya no llegar ahí, ¿verdad? Ahora ya traía un plan determinado para llegar el día de Pentecostés, para estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia, autoridad, ¿verdad? Hizo traer a los ancianos, ¿verdad? Que estaban en Éfeso, que vengan acá. ¿Quién les habla? El apóstol, que vengan acá. Un ejercicio correcto de su autoridad. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Dónde enseñaba? Públicamente. ¿Y dónde? Por las casas también. Así debe ser nuestro ministerio. Y está haciendo un resumen de su vida. Y como nada que fuese útil, dice, yo he renunciado a anunciar, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ligado yo en espíritu. Una relación perfecta con el Espíritu Santo. O sea, voy a Jerusalén porque hacia allá me está llevando el Espíritu de este tiempo. Vengo de acá porque desde acá hacia estos pueblos Dios me ordenó por el medio del Espíritu Santo que yo fuese allá. O sea, un hombre guiado por el Espíritu Santo. Así debe ser nuestra vida, guiados por el Espíritu de Dios. Dice, ahora aquí he llegado yo en espíritu, voy a Jerusalén, ¿verdad? Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, el Espíritu me lleva allá, no sé qué vaya a pasar. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades
Me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No llenas, Pablo, no llenas. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, no, no. Qué vida, qué ministerio, qué testimonio, qué fidelidad, qué amor por el Señor. Wow. Dice, voy a Jerusalén. Lo que el Espíritu me lleva, pero ya me avisó que me esperan prisiones y me esperan tribulaciones. ¿Ya dónde vas? Voy para allá. ¿Para dónde? Para Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios me dice que vaya. Dios me dice que vaya. Ya me dijo que me van a meter en la prisión. Ya me dijo que voy a pasar muchas pruebas muy, muy feas, muy duras. Pero yo voy para allá. Pero de ninguna cosa hago caso. O sea, no hago caso de las prisiones. No hago caso de todos los padecimientos que voy a tener. No hago caso de eso. Ni es... Ay, no, no, ya. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mire en qué nivel de precio tenía Pablo su propia vida. En nada. En nada. ¿Cuál es el valor que le das tú a tu vida? Ay. Esa pregunta no creas que nomás te la estoy haciendo a ti, me la estoy haciendo también yo. ¿Qué tanto valor le doy a mi vida? ¿Qué tan preciosa es mi vida? Ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera. Aleluya. Con gozo, dice, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pues yo con todo respeto nada más, al oír esto, mejor cierro la Biblia, me callo y con perdón de ustedes, pues me retiro.